Bienvenidos a este espacio de análisis jurídico, donde abordaremos uno de los pilares fundamentales de la práctica legal, el razonamiento probatorio. Este proceso, a menudo percibido como complejo y esotérico, es en realidad una secuencia lógica y racional, esencial para la construcción de un caso sólido. Nuestro objetivo es desmitificarlo, ofreciendo una hoja de ruta clara para todos. Imaginemos un escenario hipotético, un robo. La complejidad de determinar qué sucedió, quién lo hizo y cómo, no se resuelve con meras intuiciones o persuasiones subjetivas. Requiere un análisis riguroso de la evidencia. El razonamiento probatorio es, ante todo, un proceso racional, guiado por reglas y principios, cuyo fin último es descubrir la verdad de los hechos. En el ámbito judicial, estar probado significa que la hipótesis fáctica ha alcanzado un grado suficiente de corroboración, basado en la evidencia disponible en el expediente. La racionalidad y la explicitud son exigencias ineludibles dentro de los límites y reglas del proceso. El trabajo probatorio se estructura en 3 etapas interconectadas, cada una con su propia lógica y desafíos. La primera es la conformación del acervo probatorio, donde se reúne la información relevante. La segunda es la evaluación de esa evidencia, tanto de forma individual como en conjunto. Finalmente, la tercera etapa es la toma de decisión sobre los hechos, aplicando los estándares de prueba pertinentes. Comprender estas fases es crucial para cualquier operador jurídico. La primera etapa es comparable a la preparación de una receta. La calidad del plato final depende directamente de la calidad de los ingredientes. En el razonamiento probatorio, esto significa reunir la mayor cantidad y la mejor calidad de información relevante posible. Cuanta más y mejor información tengamos, mayor será la probabilidad de acertar en la decisión final. Es fundamental recordar que los jueces solo pueden decidir con la evidencia que ha sido debidamente admitida en el expediente. Esto subraya la importancia de los procedimientos adecuados para la obtención y presentación de la prueba. Hablamos de análisis periciales rigurosos, examen de metadatos y un contrainterrogatorio efectivo de los testigos. Cada pieza de evidencia debe someterse a un escrutinio minucioso. Para que una prueba sea admisible, debe cumplir con una serie de requisitos esenciales. Primero, la pertinencia. La prueba debe ser relevante para los hechos controvertidos del caso. Segundo, la legalidad. Debe haberse obtenido respetando los derechos fundamentales y las normas procesales. Tercero, la contradicción. Las partes deben haber tenido la oportunidad de debatir y cuestionar la prueba. Cuarto, la idoneidad de la pericia. Si se trata de una prueba pericial, el experto debe poseer la cualificación y metodología adecuadas. Quinto, la cadena de custodia. La evidencia debe haber sido manejada y preservada de manera que se garantice su integridad desde su recolección hasta su presentación en juicio. Volviendo a nuestro caso hipotético de robo, en esta etapa inicial, solicitaríamos la pericia de videos de seguridad, el análisis de metadatos de comunicaciones, controles de reconocimiento de personas, la trazabilidad de geolocalización de dispositivos móviles y un contrainterrogatorio exhaustivo de los testigos. Cada una de estas acciones busca construir un acervo probatorio robusto y fiable, sentando las bases para las etapas subsiguientes. Una vez conformado el acervo probatorio, pasamos a la evaluación de la evidencia. Esta etapa se divide en 2 momentos cruciales, la evaluación individual y la evaluación combinada. Ambas son esenciales para construir una hipótesis fáctica sólida y justificada. La evaluación individual implica analizar la fiabilidad de cada pieza de evidencia por separado. Aquí, consideramos factores como la metodología utilizada por los peritos, los posibles sesgos de los testigos y la consistencia interna y externa de cada declaración o documento. Por ejemplo, al evaluar un informe pericial, se examina si la metodología empleada es científicamente sólida y si el experto ha aplicado correctamente sus conocimientos al caso concreto. En el caso de un testimonio, se valora la capacidad del testigo para percibir los hechos, su veracidad y la coherencia de su relato. La evaluación combinada o inferencia probabilística es donde se construye una narrativa coherente de los hechos del caso. No se trata de sumar simplemente las piezas de evidencia, sino de integrarlas en un todo que tenga sentido y que explique lo sucedido.
El objetivo es medir la solidez de esta narrativa utilizando criterios epistemológicos. Esto implica ir más allá de la mera acumulación de datos y buscar una explicación que sea la más probable a la luz de toda la evidencia. Para realizar una inferencia probabilística robusta, aplicamos criterios prácticos. Primero, la cantidad y diversidad de las fuentes de evidencia. Cuantas más fuentes independientes y variadas corroboren una hipótesis, más fuerte será. Segundo, la coherencia y convergencia entre las diferentes piezas de evidencia. Si todas las pruebas apuntan en la misma dirección y no se contradicen, la hipótesis se fortalece. Tercero, la simplicidad. La hipótesis más plausible es aquella que requiere menos suposiciones no probadas. Cuarto, la eliminación de hipótesis alternativas razonables. Una hipótesis es más sólida si se han descartado otras explicaciones posibles de los hechos. El objetivo final de esta evaluación combinada es llegar a una hipótesis fáctica que posea un grado reconocible de corroboración. Este grado de corroboración no es una certeza absoluta, sino una probabilidad racionalmente justificada, que servirá de base para la decisión final. La tercera y última etapa es la toma de decisión sobre los hechos, donde se aplica el estándar de prueba adecuado. Este estándar es el umbral de certeza requerido para considerar un hecho como probado en un determinado tipo de proceso. No es una cuestión de convicción subjetiva, sino de un nivel de corroboración objetivamente establecido. La carga de la prueba es un concepto fundamental que opera si la evidencia no cumple con el estándar requerido, asignando el riesgo de error entre las partes. Si una parte no logra probar su afirmación al nivel exigido por el estándar, pierde en ese punto. Las presunciones legales, por su parte, entran en juego si el estándar no se cumple, distribuyendo también el riesgo de error. Por ejemplo, la presunción de inocencia en el derecho penal exige un estándar de prueba muy alto para la condena, lo que significa que el riesgo de error se distribuye de manera que se prefiere absolver a un culpable antes que condenar a un inocente. La distribución del riesgo de error es un aspecto crucial de los estándares, cargas y presunciones. Estos mecanismos legales determinan quién asume las consecuencias si la verdad de un hecho no puede establecerse con la certeza requerida. Un ejemplo comparativo ilustra esto claramente. La misma evidencia puede llevar a resultados diferentes en un caso penal versus uno civil. En un caso penal, el estándar de más allá de toda duda razonable es muy exigente, mientras que en un caso civil, el estándar de preponderancia de la evidencia es menos riguroso. Esto significa que, con la misma evidencia, un hecho podría no considerarse probado en un juicio penal, pero sí en uno civil, debido a los diferentes umbrales de certeza y la distribución del riesgo de error. La justificación fáctica o motivación es de suma importancia. No basta con llegar a una decisión, es imperativo explicar de manera clara y detallada cómo se llegó a ella. Una justificación bien elaborada es la piedra angular de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Los componentes esenciales de una justificación fáctica sólida incluyen, primero, la evaluación individual de cada pieza de evidencia, explicando su fiabilidad y relevancia. Segundo, la evaluación combinada, mostrando cómo todas las pruebas, en su conjunto, apoyan la hipótesis fáctica adoptada. Tercero, la aplicación del estándar de prueba relevante, la carga de la prueba y las presunciones, explicando cómo se cumplieron o no estos requisitos. Es crucial evitar fórmulas genéricas o frases hechas. La motivación debe ser una explicación técnica y rigurosa del método y las razones que llevaron a la decisión. Esto permite que la decisión sea revisable y controlable, garantizando la racionalidad del proceso. Las prácticas probatorias varían significativamente entre jurisdicciones, reflejando diferentes filosofías y prioridades legales. En España, por ejemplo, se valora la libre evaluación de la prueba, pero con una motivación reforzada que exige a los jueces explicar detalladamente su razonamiento. Las presunciones iuris tantum son comunes, permitiendo prueba en contrario. En Alemania, existe una cultura de maestría en la inferencia y estándares explícitos, lo que fomenta un análisis probatorio muy estructurado. Argentina, por su parte, tiene una fuerte tradición en la carga dinámica de la prueba en casos civiles y una motivación rigurosa en el ámbito penal. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TEDH, exige una motivación detallada y racional de las decisiones judiciales como parte del debido proceso. En Estados Unidos, el Model Penal Code (MPC) enfatiza el acto voluntario y establece estándares diferenciados para distintos tipos de delitos, lo que influye en la forma en que se presenta y evalúa la evidencia. Estas diferencias subrayan la riqueza y diversidad de enfoques en el razonamiento probatorio a nivel global. Para concluir, podemos destilar el razonamiento probatorio en algunas reglas operacionales fundamentales. Primero, ninguna buena decisión puede tomarse sin una base de evidencia sólida y completa. La calidad y cantidad de la información inicial son determinantes. Segundo, cada pieza de evidencia debe evaluarse individualmente por su fiabilidad, y luego todas las piezas deben integrarse para construir una historia coherente y plausible. Tercero, la eliminación de hipótesis alternativas razonables es crucial para fortalecer la hipótesis principal. El estándar de prueba establece el umbral de certeza necesario, y la carga de la prueba decide en caso de duda. Finalmente, la motivación debe ser una explicación técnica y detallada, no una mera formalidad. Es la justificación explícita de por qué una hipótesis fáctica se considera probada o no, basada en la evidencia y los principios de la lógica y la racionalidad. El razonamiento probatorio es, en esencia, el arte y la ciencia de construir la verdad jurídica, un proceso que exige rigor, transparencia y una constante búsqueda de la objetividad